Muy buenos días, mi nombre es Diana Catalina Manzano Suárez, soy licenciada en Educación Básica con énfasis en Educación Artística y en la actualidad estoy culminando un proceso de maestría en Historia, Universidad del Valle. Hago parte del equipo editorial Los Tres Editores en el área de Ciencias Sociales y Ciudadanas. Y en el día de hoy daremos continuidad a aquellas herramientas y reflexiones que contribuyen al ejercicio pedagógico y obviamente a dar cumplimiento de nuestra misión institucional, que como empresa es apoyar a las instituciones educativas en Colombia y en todo el territorio con herramientas pedagógicas de calidad creadas desde los estándares básicos de competencia, los lineamientos curriculares, los derechos básicos de aprendizaje propuestos por el Ministerio de Educación Nacional para alcanzar obviamente el pleno desarrollo de la educación, pero esta vez desde una mirada transversal. Ahora bien, nuestro video se titula Estrategias didácticas e interdisciplinares para la enseñanza-aprendizaje de las ciencias sociales. El objetivo de este conversatorio es abordar la educación de manera significativa, que no solo converja en la materialidad del documento escrito en la historia, sino también desde la historia cultural, los estudios visuales, la historia visual, la historia del arte y la museología como aquellos recursos didácticos que favorecen la movilización de los saberes o cualquier tipo de saber. En ese sentido, diseñar una clase, rúbrica de trabajo o derrotero de trabajo desde los lugares de la memoria nos abrirá un sendero de saberes que tienen como fin valorar la historia nacional, la identidad, la memoria y el pasado, que obviamente propicia un nacionalismo a través de los monumentos, obras pictóricas, piezas escultóricas, piezas cerámicas, piezas orfebres y demás vestigios que se convierten en testimonios de la historia del pasado y la historia del presente en nuestras comunidades. Por otro lado, no está de más recordar los componentes del área de las ciencias sociales y su influencia en el desarrollo del aprendizaje, con la historia y la cultura, espacial y ambiental y la parte ético-político. Es decir, mirar la interdisciplinariedad desde las ciencias sociales con la educación artística no es una idea descabellada para nadie, ya que promoverá una práctica académica diferenciadora que se hace esencial no solo en los tiempos de cuarentena con la virtualidad, sino también por estrategias experimentales con el entorno, la cultura y la diversidad artística del mundo. Comencemos nuestra práctica. Al relacionar los contenidos temáticos del área de ciencias sociales con los contenidos temáticos de la educación artística, encontramos un sinnúmero de semejanzas en ellas. La periodización de la historia, prehistoria, edad antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea, que le permiten a ambas áreas del saber conocer las transformaciones sociales, políticas, culturales y económicas de las civilizaciones. Un ejemplo, desde la prehistoria, la educación artística con el arte rupestre y las ciencias sociales con las diversas manifestaciones humanas de los grupos nómadas y su trascender o paso al sedentarismo. En un mismo ejemplo, la Edad Antigua y su configuración con Egipto, Grecia y Roma, y así sucesivamente, en las representaciones y prácticas culturales de literatura, arte, rituales, fiestas, música, ciencia, medios de comunicación, entre otras características que representan el patrimonio cultural, el conjunto de tradiciones, costumbres, símbolos, creencias que fundamentan el sentido de pertenencia por la historia y la identidad cultural de los pueblos. Como herramienta metodológica en la enseñanza de las ciencias sociales,
Desde un escenario virtual, podemos tomar en cuenta los siguientes museos. Primero, desde el ámbito nacional, encontramos el Museo del Oro en Bogotá, que ha abierto sus puertas de manera virtual con una visita guiada que favorecerá obviamente nuestras clases. A partir de este recorrido podemos contribuir y enaltecer aquellas competencias que desde el patrimonio cultural atribuyen a las colecciones arqueológicas, orfebres, de cerámica y otras piezas pertenecientes a las primeras civilizaciones en Colombia y en consecuencia en América. El Museo Botero en Bogotá, donde se expresan pinturas y esculturas de las realidades sociales, políticas, económicas, religiosas y de los periodos de violencia en Colombia, representando así las dinámicas humanas y su legado en las comunidades. A nivel del continente americano, se localizan dos museos fundamentales: el Museo de Frida Kahlo en la Ciudad de México, donde se evidencian aquellas huellas materiales de pinturas y utensilios de cocina que retratan y atestiguan la historia y patrimonio cultural de México. Y el Museo Mural Diego Rivera en la Ciudad de México, donde se ve representada toda la idiosincrasia política y social en su historia. Ya a nivel del continente europeo, encontramos el Museo del Louvre en París, donde se hallan piezas pictóricas, escultóricas, cerámicas del patrimonio cultural y nacional de dicho territorio, como también el Museo del Vaticano en Roma, donde se le da una importancia a la arquitectura y su relación con la historia política, de arte y de representación de los grupos humanos en los diversos ejercicios soberanos de la Iglesia y su valor en la constitución de gobierno. A continuación daremos un ejemplo de cómo hacer una visita virtual a un museo. Ingresamos a nuestro buscador y colocamos la siguiente información: recorrido virtual del Museo Mural Diego Rivera. Una vez estando en el sitio, podemos contemplar la riqueza cultural desde un contacto visual con la obra y con todo ese testimonio material que hay detrás de ella. No está de más recordar que Diego Rivera fue un destacado muralista mexicano con corrientes ideológicas comunistas, que retrataba en cada una de sus obras los conflictos políticos de la historia de México. A través de la lectura de sus obras podemos observar el periodo de la conquista, la colonia, la independencia del pueblo mexicano, así como también todas aquellas características de la Revolución Mexicana. En este sentido, la obra que permanece en exposición permanente es la que vemos de frente: Sueño de una tarde dominical en el Alameda, de 1947. Esta obra expresa 400 años de la historia de México. En ella se retratan 150 figuras, una de ellas la del artista a la edad de 8 años. En este sentido, podemos involucrar un lenguaje mancomunado con la historia y también con las artes, desde las transformaciones humanas
y todos los legados que han hecho parte de la historia oficial, nacional y patria de cada uno de los territorios del continente americano que de una u otra manera influenciaron en las transformaciones de países en el mismo continente. Observar estas obras de arte nos permite favorecer un acercamiento con nuestra cultura, pero también una sensibilidad frente a manifestaciones del arte, donde podemos identificar rasgos característicos de color, forma, textura, volumen e incluso una distinción de etnias sobre dichos personajes representados en la obra. Por así decirlo, no solo es la representación material, sino también la simbología en el patrimonio cultural de la nación. Si bien podemos hacer un recorrido por cada una de las instalaciones, observamos otro tipo de obras de otros artistas que se presentan de manera itinerante en este espacio. Si bien es un lugar pequeño, podemos encontrar la riqueza específicamente en una obra, que es la de Diego Rivera. Y es este bellísimo mural que representa todo lo que es una cultura y todo el legado de tradiciones que emergen de ella. Finalmente, ya después de hacer un recorrido por cada uno de estos espacios y de observar que no solamente es la obra por sí sola, sino que también es un mensaje, es esa significación que se le da en un espacio, que podemos enriquecer nuestros saberes y también contribuir al desarrollo de las competencias en las ciencias sociales, desde la competencia social con la validación de los conceptos expresados en la historia, desde la competencia interpretación y análisis de la perspectiva con la valoración de la fuente material, en este caso específico con las obras artísticas plásticas, y finalmente la competencia pensamiento reflexivo y sistémico con las ventajas de estos espacios museales y sus explicaciones que no solamente tienen una misma mirada, sino que también se contextualizan desde aquellos espacios y realidades sociales que nos cobijan como ciudadanos. A manera de conclusión, abordar la transversalidad de las áreas de las ciencias sociales con la educación artística será un desafío y una propuesta que generará grandes resultados en el educador y en el educando, por contemplar nuevas perspectivas de aprendizaje que asumen la sensibilidad, apreciación estética y comunicación con los diversos espacios culturales manifestados en museos, plazas públicas y demás escenarios itinerantes que permiten al ser humano un acercamiento con la historia de la humanidad. Muchas gracias. Te invitamos a que nos sigas en nuestro canal de YouTube Los Tres Editores y a estar más informado de todo nuestro contenido pedagógico. También puedes activar las notificaciones. Síguenos en Facebook como Los Tres Editores y en Instagram como Los Tres Editores Principal. Suscríbete.